Abrimos con una información reciente procedente del entorno de Buckingham, aunque por ahora los detalles siguen siendo limitados. Las primeras versiones apuntan a que el rey puso en marcha un proceso formal, cuyo alcance aún no se conoce. El interés se concentra en lo que este movimiento podría significar para las relaciones internas de la familia real. Conviene revisar los datos disponibles antes de sacar conclusiones. Algunos reportes atribuyen a Carlos una medida relacionada directamente con Camila. La decisión, de ser cierta, obligaría a revisar tanto el futuro de la corona como algunos antecedentes del pasado. El momento resulta significativo porque coincide con la aparición de un informe atribuido al príncipe Guillermo. La tradición condiciona gran parte del funcionamiento de la monarquía. Aún así, algunos procedimientos antiguos pueden ser revisados cuando dejan de responder a las necesidades actuales. La cuestión es si esas normas continúan funcionando como fueron concebidas. La falta de una versión oficial ha alimentado preguntas sobre la confianza y los vínculos internos de la familia. La cuestión es si el informe atribuido a Guillermo influyó realmente en la posición de Carlos respecto de Camila. ¿O estamos, una vez más, frente a otro malentendido dentro de la realeza? ¿Uno de esos que se inflan antes de conocerse la versión completa? Durante años, el rey Carlos III y la reina Camila se mostraron ante el público como un equipo firme y bien coordinado. En ceremonias oficiales, recepciones diplomáticas o visitas de trabajo, ambos proyectaban una imagen de estabilidad. Caminaban juntos, intercambiaban gestos discretos y cumplían con sus responsabilidades, sin dejar ver grandes diferencias delante de las cámaras. Esa imagen de unidad tenía una importancia especial. La monarquía atravesaba una etapa delicada, marcada por cambios internos, problemas familiares y una creciente presión pública. En ese contexto, la cercanía entre Carlos y Camila funcionaba como un mensaje sencillo. Pese a las dificultades, la institución seguía manteniendo el control. Associated Press señaló que, durante uno de los periodos más difíciles para la familia real, Camila llegó a convertirse en su figura pública más visible, asumiendo compromisos mientras Carlos recibía tratamiento médico. Sin embargo, algunos informes recientes, que no han sido confirmados oficialmente por el Palacio de Buckingham, sugieren que aquella aparente tranquilidad pudo verse alterada por una decisión inesperada del príncipe Guillermo. La propia Casa Real Británica recuerda que Guillermo no es solamente el hijo mayor del monarca, es el heredero al trono y trabaja oficialmente en apoyo del rey y de la institución. Más que la supuesta intervención, llamó la atención el método atribuido a Guillermo. Las versiones disponibles indican que Guillermo evitó plantear sus preocupaciones durante una conversación improvisada o en medio de una reunión familiar. Tampoco buscó una confrontación abierta que pudiera convertirse rápidamente en un nuevo escándalo para la Casa Real. Al parecer, prefirió actuar con discreción y reunir información antes de hablar. Durante varios meses, el heredero habría seguido de cerca el funcionamiento interno de la institución. Revisó decisiones, siguió procedimientos y trató de comprender cómo se administraban determinados asuntos lejos de la mirada pública. No se trataba, al parecer, de una reacción nacida de un solo episodio. La presión recae sobre un equipo mucho más pequeño, explicó Joe Little, director de la revista Majesty, en declaraciones recogidas por Associated Press. En un entorno tan reducido, cualquier error interno podía adquirir una dimensión mucho mayor y llegar directamente hasta el despacho del soberano. Todo indicaría que Guillermo prefirió reunir información antes de llegar a una conclusión. Reuters informó en octubre de 2025 que el príncipe había manifestado su intención de modernizar la monarquía cuando llegara al trono, una declaración que mostró hasta qué punto ya pensaba en sus futuras responsabilidades. En la Casa Real, una observación escrita tiene consecuencias distintas a una conversación privada. Un comentario verbal puede ser negado, olvidado o interpretado de distintas maneras.
Un documento deja constancia de lo planteado, permite ordenar los hechos y atribuir responsabilidades. Por esa razón, se atribuye al príncipe la preparación de un expediente confidencial con los detalles más delicados. El contenido fue preparado de manera clara y cuidadosa, sin circular entre los empleados habituales de Palacio. Los reportes añaden que el archivo fue sellado y marcado como material reservado exclusivamente para el rey Carlos. La entrega también estuvo rodeada de discreción. De acuerdo con la información disponible, el documento llegó al Palacio de Buckingham una noche, cuando la mayor parte del personal ya había terminado su jornada. Aunque Carlos y Camila continúan viviendo en Clarence House, funcionarios reales describieron el Palacio de Buckingham como el centro ceremonial y operativo de la monarquía. Por eso, la elección del lugar tampoco parecía casual. Aquel edificio seguía siendo el punto donde convergían las decisiones más sensibles de la corona. A esa hora, la actividad oficial del día ya había terminado. No hubo comunicado, reunión anunciada ni presencia de fotógrafos. Solo un sobre cerrado que debía llegar directamente al monarca. Por su tratamiento reservado, difícilmente podía tratarse de una actualización administrativa común. La forma en que fue preparado y entregado transmitía una sensación distinta. Además, reunía dos planos difíciles de separar: el institucional y el familiar. Aquella escena, aunque sencilla en apariencia, parece haber marcado un punto delicado dentro de la familia. Guillermo no estaba hablando únicamente como hijo, también lo hacía desde su posición de heredero, consciente de que algún día deberá asumir la responsabilidad de proteger la continuidad de la corona. Associated Press recuerda que Guillermo ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, mientras que la reina Camila, como esposa del monarca, no forma parte de esa línea. Quedaba por saber por qué Guillermo decidió dejar sus preocupaciones por escrito. Por ahora, no existe una respuesta oficial. También se desconoce el contenido exacto de las páginas. Los informes no permiten afirmar si el documento se refería a asuntos financieros, decisiones administrativas, responsabilidades institucionales o diferencias sobre la futura dirección de la monarquía. Cualquier conclusión más precisa entraría en el terreno de la especulación. Aún así, las versiones coinciden en un punto. El expediente parecía lo bastante serio como para cambiar en poco tiempo la percepción del rey Carlos. Eso no significa necesariamente que se produjera una ruptura inmediata entre Carlos y Camila. Las relaciones dentro de la realeza rara vez cambian de manera pública de un día para otro. Los movimientos suelen ser lentos, discretos y envueltos en fórmulas diplomáticas. Sin embargo, una nueva duda puede transformar la manera en que se interpretan decisiones anteriores. Tal vez ese fue el verdadero peso del documento. No necesitaba contener una acusación dramática. Bastaba con presentar hechos, preguntas o detalles que el rey no hubiera observado desde la misma perspectiva. Una presentación ordenada de hechos podía ser suficiente para cambiar la interpretación del rey. Desde aquella supuesta entrega, cada gesto entre el rey, la reina y el príncipe de Gales comenzó a ser examinado con mayor atención. Una ausencia podía parecer una señal. Un cambio en la agenda podía despertar nuevas dudas. Incluso el silencio del palacio empezó a ser interpretado como parte de una historia más profunda. Pero el silencio no siempre confirma un conflicto. En la monarquía británica también puede ser una forma de ganar tiempo, evitar daños innecesarios y resolver los asuntos más sensibles lejos del espectáculo público. Lo único que puede decirse con prudencia es que los reportes sitúan la decisión de Guillermo en el momento en que guardar silencio dejó de parecerle suficiente. No convocó a la prensa ni buscó convertir el asunto en una batalla personal. Preparó un documento, lo selló y lo puso en manos del rey. Después de eso, la decisión final ya no le correspondía a él. Quedaba en manos de Carlos determinar qué significaban aquellas páginas, qué debía hacer con la información y hasta qué punto podía afectar el equilibrio que durante años
había mantenido junto a Camila, porque detrás de las puertas cerradas de Buckingham no solo estaba en juego una relación familiar, también podía estar discutiéndose la confianza, la responsabilidad y el futuro mismo de la corona. Las versiones consultadas sitúan la preparación del informe después de varios meses de observación. La mayor parte de ese trabajo, al parecer, se desarrolló lejos de la atención pública. El expediente reuniría notas, fechas y preocupaciones acumuladas durante ese periodo. La actuación atribuida a Guillermo no se presentaba como una reacción impulsiva ni como una disputa personal. Los reportes describen un proceso gradual y metódico. Guillermo, según esos relatos, evitó una confrontación directa. Durante varios meses siguió los cambios producidos dentro de la Casa Real. También habría escuchado a algunos empleados de confianza que expresaron sus inquietudes. Después comparó decisiones y procedimientos para identificar posibles repeticiones. Al comienzo, los hechos podían parecer aislados. Entre ellos figuraban salidas de empleados, asesores apartados y cambios en la circulación de la información. Por separado, ninguno parecía especialmente significativo. La percepción cambió cuando situaciones parecidas comenzaron a repetirse. Algunos trabajadores con larga experiencia, según esas fuentes, mostraron incomodidad ante esos cambios. Unos solicitaron traslados y otros fueron perdiendo participación en determinadas áreas. Según esta interpretación, Guillermo terminó viendo una pauta común. Ya no lo consideraba una sucesión de incidentes sin relación. En conjunto, los cambios sugerían una modificación del equilibrio interno del palacio. El documento atribuido al príncipe Guillermo por algunos informes no se concentraba en un solo incidente. No hablaba de una discusión concreta, de una decisión aislada, ni de un conflicto personal ocurrido detrás de una puerta cerrada. Su contenido reunía, según esos mismos relatos, una serie de situaciones que, por separado, podían parecer normales, pero juntas ofrecían una imagen mucho más compleja del funcionamiento interno del palacio. Entre los puntos mencionados figuraban varios cambios de personal, la creciente influencia de un pequeño círculo de asesores cercanos a la reina Camila, dudas sobre determinados procesos de decisión y preguntas acerca de la manera en que se administraban algunos movimientos financieros. El análisis también prestaba atención a los cambios en el recorrido de la información antes de llegar a los miembros más importantes de la familia real. El informe anual de la Casa Real confirma que los nombramientos de altos funcionarios y las reestructuraciones departamentales forman parte de los asuntos examinados por el comité del Lord Chamberlain. A primera vista, ninguno de esos elementos parecía suficiente para provocar una crisis. Un empleado podía abandonar su puesto por una oportunidad profesional. Otro podía ser trasladado como parte de una reorganización interna. La llegada de un nuevo asesor podía explicarse como una simple adaptación a una etapa distinta del reinado. Incluso la modificación de los canales de comunicación podía presentarse como una medida de modernización necesaria para una institución obligada a trabajar con mayor rapidez. Cada situación tenía una explicación razonable. Sin embargo, el marco oficial del Sovereign Grant establece que la administración debe respetar principios claros de gobernanza, toma de decisiones y gestión financiera. Por eso, incluso un cambio presentado como rutinario podía despertar preguntas si no quedaba claro quién lo había autorizado. El problema comenzaba cuando todos estos cambios apuntaban en la misma dirección. Según la interpretación atribuida al príncipe de Gales, no se trataba de una suma de coincidencias. A juicio de Guillermo, los cambios se repetían. Algunas figuras ganaban cada vez más acceso y ciertas decisiones comenzaban a pasar por caminos distintos a los procedimientos tradicionales. No era una acusación directa, al menos por la forma en que se describe la redacción del documento. La preocupación parecía ser más amplia y al mismo tiempo más difícil de responder. ¿Quién estaba influyendo realmente en las decisiones más delicadas? ¿Quién decidía qué información debía llegar al rey? ¿Cuándo debía llegar?
¿Y bajo qué forma? Seguían existiendo los mismos controles internos, o algunas funciones estaban cambiando sin una supervisión suficientemente clara. La Oficina Nacional de Auditoría Británica explica que el Tesoro, el Parlamento y el auditor público desempeñan funciones diferentes en la supervisión y auditoría de los fondos destinados a la Casa Real. Esto no eliminaba todas las dudas, pero demostraba que los movimientos financieros oficiales no debían depender únicamente de decisiones privadas. Estas preguntas, sencillas en apariencia, tocaban el centro mismo del funcionamiento de la monarquía. Dentro de una institución como la Casa Real, el poder no siempre se ejerce mediante órdenes públicas. Muchas veces aparece en pequeños detalles. ¿Quién participa en una reunión? ¿Quién prepara un informe? ¿Quién selecciona los temas que llegan al despacho del soberano? ¿O quién tiene la posibilidad de hablar con él antes que los demás? Por eso la influencia no depende únicamente de un título oficial. También depende del acceso. Los documentos oficiales señalan que el comité del Lord Chamberlain fija prioridades estratégicas, supervisa los riesgos y examina asuntos de gran impacto o con consecuencias para varias áreas de la Casa Real. En otras palabras, el sistema estaba diseñado para evitar que las decisiones más importantes quedaran concentradas en una sola oficina. Una persona que controla la información puede llegar a influir en la percepción de un problema. Un asesor que decide el orden de los asuntos puede cambiar la prioridad de una decisión. Un equipo reducido, si funciona sin suficiente vigilancia, puede terminar adquiriendo un peso mucho mayor del que aparece en cualquier organigrama. Ese parece haber sido uno de los puntos centrales del análisis de Guillermo. Desde su perspectiva, el asunto no debía reducirse a una diferencia con Camila, ni a una tensión entre dos ramas de la familia. Tampoco parecía tratarse de una lucha por protagonismo. El verdadero temor era que la estructura interna estuviera cambiando poco a poco, sin que existiera una conversación abierta sobre las consecuencias. Para el heredero, la cuestión iba más allá de las relaciones personales. Guillermo entendía que cualquier modificación en la forma de tomar decisiones podía afectar directamente la estabilidad futura de la corona. Si los procedimientos se debilitaban, si la información llegaba de manera incompleta, o si un grupo demasiado cerrado concentraba una influencia excesiva, el problema terminaría alcanzando no solo al rey, sino también a toda la institución. Y en una monarquía moderna, la percepción pública es casi tan importante como el funcionamiento interno. El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico consideró que el sistema del Sovereign Grant había reforzado la transparencia, el escrutinio, la auditoría y la rendición de cuentas sobre las finanzas de la Casa Real. Por eso, cualquier sospecha de que los procedimientos estaban siendo modificados sin claridad podía causar un daño mayor que el propio cambio administrativo. Un error administrativo puede convertirse rápidamente en un escándalo. Una decisión financiera mal explicada puede despertar sospechas. Un cambio de personal, si se repite demasiadas veces, puede alimentar rumores sobre divisiones, favoritismos o falta de control. Por esa razón, todo apunta a que Guillermo quiso separar los hechos de las emociones. En lugar de presentar el asunto como un enfrentamiento familiar, organizó supuestamente la información como si se tratara de una revisión institucional. Cada movimiento fue colocado junto al siguiente. Cada cambio fue comparado con los procedimientos anteriores. La intención no era demostrar que todos los actos fueran incorrectos, sino mostrar que, en conjunto, podían revelar una tendencia. Esa diferencia era fundamental. Un caso aislado se puede justificar. Una secuencia repetida exige una explicación más profunda. El príncipe de Gales parece haber llegado a la conclusión de que las normas tradicionales estaban siendo modificadas de manera gradual. Algunas de esas transformaciones podían ser útiles. Otras quizá respondían a las necesidades de una monarquía más pequeña y moderna. Pero la pregunta era si esos cambios
habían sido revisados, autorizados y comprendidos por quienes tenían la responsabilidad final. En el centro de todo aparecía una palabra delicada: control. No el control entendido como dominio personal, sino como la capacidad de mantener reglas claras, responsabilidades definidas y límites visibles. Para Guillermo, proteger la corona significaba impedir que decisiones importantes dependieran únicamente de relaciones privadas o de círculos demasiado reducidos. En ese sentido, la preocupación no apuntaba solamente al presente, también miraba hacia el futuro. En una entrevista recogida por Reuters, Guillermo declaró: "El cambio está en mi agenda, un cambio para bien". Aquella declaración no demostraba la existencia del supuesto expediente, pero sí revelaba que el heredero ya reflexionaba públicamente sobre la forma en que debía funcionar la futura monarquía. Guillermo sabía que algún día heredaría una institución marcada por décadas de tradición, pero también sometida a una vigilancia pública cada vez más intensa. Cada decisión tomada durante el reinado de Carlos podía convertirse en un precedente. Cada procedimiento modificado podía ser heredado por la siguiente generación. Por eso, según los informes, decidió actuar antes de que los cambios se volvieran permanentes. No buscaba necesariamente eliminar la influencia de una persona concreta. Lo que pretendía era comprender hasta dónde llegaba esa influencia, cómo se ejercía y qué mecanismos existían para limitarla cuando fuera necesario. La diferencia puede parecer pequeña, pero era esencial. No se trataba de preguntar quién tenía más poder dentro de la familia, sino de saber si el poder seguía funcionando bajo reglas conocidas. Esa parece ser la razón por la que el documento resultó tan inquietante para el rey Carlos. No presentaba una acusación fácil de rechazar, ni una discusión emocional que pudiera resolverse con una conversación privada. Presentaba una serie de preguntas sobre el sistema que él mismo encabezaba, y una vez planteadas esas preguntas, ya no era posible ignorarlas. Si Guillermo estaba equivocado, el rey debía demostrar que los procedimientos seguían siendo sólidos. Si tenía razón, entonces Carlos debía decidir hasta qué punto estaba dispuesto a intervenir. En cualquiera de los dos casos, el documento colocaba al monarca frente a una realidad incómoda. La estabilidad de la corona no dependía solamente de la imagen de unidad que aparecía ante las cámaras. Dependía también de lo que ocurría lejos de ellas, en oficinas silenciosas, reuniones privadas y canales de información que el público nunca llegaría a ver. Ese era, según la interpretación del heredero, el verdadero peligro. No un escándalo visible, sino una transformación lenta. No una ruptura anunciada, sino una acumulación de pequeños cambios. Y no una lucha entre familiares, sino una pregunta mucho más profunda sobre quién estaba protegiendo realmente los límites de la institución. Guillermo conocía perfectamente a su padre. Sabía, mejor que nadie, que el rey Carlos jamás movería un solo dedo basándose en emociones pasajeras o en rumores sin fundamento. El rey es un hombre que pasó décadas enteras, casi toda una vida, preparándose para llevar el enorme peso de la corona. En ese largo camino, aprendió que la justicia y el juicio objetivo son las únicas herramientas verdaderas de un líder. Por esta razón, Guillermo no le llevó quejas. Le entregó pruebas y documentos irrefutables. Cuando el informe llegó al monarca, Carlos no reaccionó de manera pública. No se informó de discusiones abiertas ni de una confrontación inmediata. Las versiones disponibles sostienen que prefirió guardar silencio y revisar la información por su cuenta. Inició una revisión profunda, secreta y extremadamente privada, para comprobar si aquellas afirmaciones se sostenían con hechos reales. Con paciencia, Carlos comenzó a revisar la documentación disponible. Contrastó los nombres, las fechas y las decisiones mencionadas en el informe, con agendas, registros financieros, informes de seguridad y anotaciones personales. La intención era comprobar si los episodios descritos respondían a hechos aislados o mostraban una pauta común.
Esa revisión modificó, al parecer, su interpretación inicial. Situaciones que hasta entonces podían considerarse rutinarias adquirieron otra relevancia cuando fueron comparadas entre sí. Los cambios de personal, las decisiones administrativas y la circulación de la información ya no parecían asuntos completamente separados. El problema empezó a plantearse entonces en términos de transparencia y supervisión. Carlos debía valorar si era necesario reforzar los procedimientos internos y qué consecuencias tendría hacerlo para su relación con Camila y para la imagen pública de la monarquía. No era una decisión sencilla, porque cualquier ajuste podía tener efectos tanto personales como institucionales. Después de aquella revisión privada, algo cambió. Y no hablamos de un cambio brusco, de esos que se anuncian con un comunicado oficial o una conferencia de prensa. No. Fuentes cercanas al palacio sostienen que Carlos optó por el camino de los ajustes silenciosos, casi imperceptibles al principio, pero capaces de modificar con el tiempo el funcionamiento interno. No hubo anuncios públicos ni declaraciones de ruptura, solo pequeños movimientos, casi imperceptibles, que puertas adentro empezaron a construir una distancia cada vez más real. Los cambios se apreciaban sobre todo en las rutinas internas. Las rutinas que antes parecían intocables comenzaron a modificarse. Los encuentros privados, esos momentos del día a día, que antes eran frecuentes, se volvieron cada vez más escasos. En cambio, la comunicación formal ganó terreno, como si de a poco todo se estuviera volviendo más protocolar y menos personal. Se dice que Carlos, en silencio, reorganizó los horarios cotidianos, ajustó los planes de compromisos oficiales y comenzó a resolver los asuntos importantes a través de su oficina privada, dejando atrás las conversaciones conjuntas, que antes eran la norma. Incluso los viajes oficiales sintieron el efecto de este cambio. Cada vez menos desplazamientos compartidos, cada vez más agendas separadas. Un punto mencionado en varios reportes resulta especialmente revelador. Camila, al parecer, quedó fuera de ciertas reuniones de planificación y de espacios de toma de decisiones, donde hasta entonces su palabra tenía peso e influencia. Mientras tanto, Carlos empezó a apoyarse con mayor frecuencia en sus propios asesores y en los miembros más veteranos de la familia real, formando poco a poco un círculo de confianza distinto. De cara al público, las actividades continuaban con normalidad. Los actos oficiales continuaron sin interrupciones, proyectando esa imagen de estabilidad que la monarquía tanto cuida. Pero quienes conocen de cerca el funcionamiento interno del palacio aseguran haber notado algo distinto, una especie de distanciamiento formal que se instalaba de a poco, silencioso, pero innegable para quien sabía dónde mirar. Desde la perspectiva atribuida a Camila, el cambio resultaba difícil de comprender. El trato a su alrededor, según esos relatos, se volvió más distante sin que recibiera una explicación clara. La ausencia de una conversación directa aumentó esa incertidumbre. Los reportes sostienen que trató de entender el origen de aquel distanciamiento. Ante esa situación, Camila buscó respuestas directamente en Carlos, según las versiones disponibles. Los reportes e informantes señalan que ella solicitó, en más de una ocasión, mantener conversaciones privadas y a puerta cerrada con Carlos. Su objetivo era aclarar posibles malentendidos y recuperar una conversación personal. Sin embargo, las respuestas mantuvieron, según esos relatos, un tono formal y distante. Las respuestas que recibió no fueron las de un compañero de vida, sino réplicas estrictamente formales, distantes y calculadas. Camila también recurrió, al parecer, a personas de su confianza para obtener alguna explicación. Acudió a sus asociados de mayor confianza y, según cuentan los ecos del palacio, incluso intentó acercarse al príncipe Guillermo, buscando aunque fuera una pequeña pista o una explicación. Esos intentos no le dieron, de acuerdo con las mismas fuentes, una respuesta concreta. Nadie decía nada, o peor aún,
Los que sabían preferían callar. Mientras buscaba explicaciones, la dinámica cotidiana del palacio también empezó a cambiar. El trato del personal de servicio, que antes fluía con cierta naturalidad, de pronto se volvió extremadamente cauteloso. Cada paso, cada mirada y cada interacción con ella se tornaron rígidas, excesivamente formales y marcadas por un protocolo que parecía diseñado para aislarla. Sin una discusión abierta, Camila quedó en una posición incierta, sin conocer con precisión las razones del cambio. Al mismo tiempo, Carlos continuó aplicando, según esos relatos, cambios administrativos que modificaban la forma habitual de trabajar dentro del palacio. Más allá de los cambios internos, el episodio permite observar dos maneras distintas de ejercer el liderazgo dentro de la familia real. Por un lado estaba el rey Carlos III, un monarca acostumbrado a equilibrar la obligación institucional con los vínculos personales. Durante décadas, Carlos aprendió a moverse entre la tradición, la vida familiar y las exigencias públicas. Su estilo suele ser más cuidadoso, más humano y, en ocasiones, más dispuesto a buscar acuerdos antes de tomar una decisión definitiva. Frente a ese estilo, se situaba el príncipe Guillermo, más inclinado a revisar estructuras y pensar en el largo plazo. En octubre de 2025, Guillermo expresó con claridad su visión de futuro. Creo que se puede afirmar que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Sus palabras sugerían que no pretendía limitarse a conservar lo heredado, sino adaptar la institución a una etapa diferente. Los observadores de su trayectoria suelen destacar su interés por la planificación, el orden interno y las consecuencias futuras de cada medida. Su atención no se limita al problema inmediato, sino también a lo que puede provocar con el paso del tiempo. De ahí que valore los efectos que una decisión puede tener dentro de 5, 10 o incluso 20 años. Reuters informó en mayo de 2026 que Guillermo planeaba utilizar parte del Ducado de Cornualles para impulsar viviendas asequibles y proyectos ambientales, una señal concreta de que su idea de cambio buscaba convertirse en decisiones de largo alcance. La propuesta mostraba que su discurso sobre el futuro empezaba a traducirse en el uso concreto de los recursos del ducado. Esa diferencia no significa necesariamente que padre e hijo se encuentren enfrentados. En realidad, puede tratarse de dos respuestas distintas ante una misma responsabilidad. Carlos conoce el peso emocional de la corona y sabe que cada medida puede afectar relaciones construidas durante años. Guillermo, en cambio, pertenece a una generación que ha visto cómo una crisis privada puede extenderse rápidamente por la prensa, las redes sociales y la opinión pública. En ese contexto, el supuesto informe podía responder a algo más amplio que una reacción ante cambios concretos dentro del palacio. También ofrecía una idea de cómo Guillermo entiende la futura organización de la monarquía. Desde esa perspectiva, la estabilidad exigía algo más que una imagen serena ante las cámaras. También exigía reglas claras, responsabilidades bien definidas y mecanismos capaces de impedir que las decisiones importantes quedaran atrapadas en relaciones personales. El fondo del mensaje era la necesidad de separar la confianza personal de la supervisión institucional. La corona podía mantener su dimensión familiar sin dejar que los vínculos privados reemplazaran los controles internos. Los informes no confirmados describen a un príncipe de Gales dispuesto a sostener decisiones difíciles, incluso cuando afectaban la comodidad de su entorno familiar. La explicación atribuida a su entorno no habla de una intención de dividir, sino de dar prioridad a la responsabilidad institucional. El matiz resulta importante porque cambia la lectura del conflicto. La postura atribuida a Guillermo no supone un rechazo de los vínculos personales. Más bien marca un límite entre el afecto familiar y las obligaciones públicas. En su visión, proteger la monarquía significaba evitar que las relaciones privadas condicionaran el funcionamiento de la casa real. También significaba aceptar que algunas conversaciones podían resultar difíciles,
especialmente cuando estaban en juego la confianza pública, el control administrativo y la reputación de la corona. La respuesta atribuida a Carlos siguió un camino igualmente prudente. Los relatos disponibles indican que el monarca no optó por una confrontación inmediata. Tampoco tomó, según esas fuentes, una decisión pública contra una persona concreta. En su lugar, eligió reforzar los sistemas de supervisión y establecer canales más estructurados para los asuntos importantes. Las decisiones de mayor alcance pasarían por procedimientos más definidos y fáciles de revisar. Los asuntos sensibles ya no quedarían bajo la revisión de una sola oficina. Además, los cambios administrativos importantes necesitarían constancia escrita y una autorización reconocible. Si estas medidas realmente fueron introducidas, el objetivo no parece haber sido castigar, sino reducir la posibilidad de errores y evitar que una sola persona o un grupo pequeño acumulara demasiado control. La medida era discreta, aunque revelaba una preocupación real por el funcionamiento interno. Carlos podía responder sin reconocer públicamente una crisis. Modificar los procedimientos era suficiente para enviar una señal interna. En instituciones antiguas, las grandes transformaciones no siempre llegan acompañadas de comunicados dramáticos. A veces aparecen en un nuevo protocolo, en una firma adicional, en una reunión obligatoria o en un documento que ya no puede ser aprobado por una sola oficina. Desde fuera, esas modificaciones podían pasar casi inadvertidas. Dentro del palacio, sin embargo, podían cambiar quién revisaba, autorizaba y ejecutaba las decisiones. Los mismos informes indican que, mientras se reforzaban los controles, Guillermo adquiría una participación más amplia. El príncipe de Gales ya no era visto únicamente como el heredero que asistía a ceremonias, representaba al rey en determinados actos o apoyaba causas sociales. La página oficial de la Casa Real recuerda que Guillermo es el heredero al trono y que realiza funciones públicas y oficiales en apoyo directo del rey, tanto dentro como fuera del Reino Unido. Esa posición no le concedía todavía el poder de un monarca, pero sí lo situaba cada vez más cerca de las decisiones que definirían el futuro de la corona. Su papel comenzaba así a superar la representación ceremonial para acercarse a las decisiones estratégicas. Su presencia en reuniones importantes dejó de ser meramente protocolaria y empezó a tener mayor peso. Su opinión sobre la administración interna sería escuchada con más atención. Associated Press informó en noviembre de 2025 que Guillermo fue consultado durante una importante decisión relacionada con Andrés, una señal de que su participación ya alcanzaba asuntos especialmente delicados para la reputación de la familia real. El heredero seguía sin ocupar el trono, pero su voz comenzaba a tener consecuencias reales. También se volvió más evidente su capacidad para intervenir en asuntos relacionados con el futuro de la institución. La ampliación de sus funciones respondía a una razón práctica. Carlos sabía que Guillermo heredaría no solo un título, sino también todos los problemas que quedaran sin resolver. Integrarlo ahora en los procesos de gobierno podía servir como preparación, pero también como una forma de asegurar continuidad. Se trataba de una transición gradual, todavía sin anuncio formal y bajo la autoridad del rey. El rey seguía ocupando el centro de la institución. Sin embargo, el heredero comenzaba a participar de manera más directa en la protección de sus estructuras. La relación entre ambos podía entrar así en una nueva etapa. Ya no se trataba solamente de un padre transmitiendo experiencia a su hijo. Se trataba de dos generaciones compartiendo, cada vez con mayor claridad, la responsabilidad de mantener viva una institución sometida a fuertes cambios sociales y políticos. Para Guillermo, la preparación para reinar no podía limitarse a aprender el protocolo. También debía comprender los presupuestos, las cadenas de mando, los sistemas de comunicación, los riesgos internos y la manera en que una decisión privada podía convertirse en una crisis pública. Desde esa perspectiva, gobernar significaba anticiparse, detectar los problemas antes de que se agravaran, intervenir antes de que una polémica llegara a la prensa
y evitar que pequeños cambios terminaran convirtiéndose en una situación difícil de corregir. Para algunos, ese método podía resultar frío. Para otros, mostraba que Guillermo asumía con mayor seriedad las responsabilidades que algún día recaerían sobre él. La monarquía moderna enfrenta una contradicción permanente. Debe conservar la cercanía emocional que la hace comprensible para el público, pero también necesita funcionar con la precisión de una gran institución nacional. Guillermo parecía inclinarse hacia un modelo en el que la confianza debía ir acompañada de controles. La tradición debía convivir con la transparencia. El informe financiero oficial de la Casa Real de 2025-2026 resumió ese desafío con una idea sencilla. La tradición y la modernidad debían trabajar juntas para responder a un mundo en constante cambio. Ese equilibrio podía convertirse en una de las pruebas más importantes para Guillermo cuando finalmente llegara su turno. Y la lealtad familiar no podía utilizarse como argumento para evitar preguntas difíciles. Sin embargo, este estilo también presenta riesgos. Un liderazgo demasiado rígido puede crear distancia. Una supervisión constante puede ser interpretada como desconfianza. Y una visión excesivamente estratégica puede hacer que las relaciones humanas parezcan simples piezas dentro de un plan mayor. Ese será probablemente uno de los grandes desafíos de Guillermo. Tendrá que demostrar que puede ser firme sin perder sensibilidad, que puede modernizar sin destruir los vínculos que sostienen a la familia, y que puede proteger la institución sin convertir cada desacuerdo en una cuestión de control. Por ahora, la atención pública continúa desplazándose hacia él. Cada aparición, cada discurso y cada decisión son analizados como posibles señales de su futuro reinado. Está enviando muchas señales sobre cómo quiere ser monarca cuando llegue su momento, declaró la biógrafa Sally Bedell Smith a Associated Press. Ninguna de esas señales parecía definitiva por sí sola. Sin embargo, vistas en conjunto, comenzaban a dibujar el perfil de un liderazgo más activo y calculado. Sus palabras ya no se escuchan solamente como las de un príncipe. También se interpretan como indicios del tipo de rey que podría llegar a ser. Todo indica que la participación de Guillermo seguirá creciendo. Lo que aún está por verse es cómo ejercerá esa influencia. Si impulsará una monarquía más reducida y transparente, si mantendrá el tono conciliador de su padre, o si aplicará controles más estrictos sin agravar las tensiones familiares. Por ahora no existen respuestas definitivas. Sus discursos, sus proyectos y su intervención en decisiones delicadas muestran, sin embargo, que ya no ocupa un papel pasivo. Aunque su reinado todavía no ha comenzado, algunas de sus prioridades parecen definirse desde ahora, lejos de las cámaras y en las oficinas donde se decide el rumbo de la corona. ¿Crees que el enfoque estratégico de Guillermo ayudará a proteger la monarquía o podría crear nuevas tensiones dentro de la familia real? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si deseas seguir analizando las decisiones, los cambios y las historias que rodean a la corona británica, recuerda apoyar el video con un me gusta y suscribirte al canal.